Hola, ¿qué tal, ingenieros? Sean bienvenidos a un nuevo webinar aquí en las instalaciones de CIAT Software Toluca. Me presento con ustedes. Yo soy el ingeniero Alexis Flores, parte del equipo de automatización. Y el día de hoy tenemos esta clase muestra que tiene como nombre cómo optimizar un proceso mediante instrucciones add-on dentro de Studio 5000. Muy bien, estas instrucciones, ingenieros, si han tenido el acercamiento o han tenido la familiaridad con bloques de función, van a tener exactamente la misma capacidad, ¿ok? Funcionan entonces para englobar o para encapsular toda una lógica de programación que puede contener tanto contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, contactores, algunos timers, etcétera. Pero lo que lo hace muy particular y muy utilizable es que tiene la capacidad también de ser reutilizado, ¿ok? Puede ser reutilizado para que nosotros podamos sincronizar diferentes componentes o diferentes actuadores a lo largo de un proceso industrial, que particularmente es la aplicación que vamos a tener el día de hoy. Muy bien, hemos comentado, ingenieros, es dentro de Estudio 5000 y todo esto es porque tenemos próxima una capacitación a iniciar este siguiente 26 de octubre. Si les interesa, los invito a solicitar más información con la ingeniero Cecia Santiago, con el ingeniero Yair Martínez, con el ingeniero Alan Jacales y con la licenciada Paola Tinoco. Muy bien, esto, ingenieros, porque vamos a indagar muchísimo en cuanto al uso de Studio 5000. Y dentro del uso de Studio 5000, precisamente llegamos a encontrar estas instrucciones nombradas como add-on. Muy bien, el PLC que nosotros vamos a estar utilizando el día de hoy corresponde a un Compact Logix L24, ¿ok? Este PLC, este controlador, puede ser precisamente programado bajo cuatro de los 5 lenguajes avalados ya por las normas IEC, ¿ok? Estos 5 lenguajes que contempla la norma corresponden al lenguaje en ladder, lenguaje en bloques, cartas secuenciales o GraphSet. Particularmente también hace uso de texto estructurado basado en el lenguaje de Pascal. El único lenguaje que no adopta este controlador es el de lista de instrucciones, que es uno de los lenguajes de programación más antiguos que podemos llegar a encontrar en muchísimos PLCs. Muy bien, pero ingenieros, lo que nosotros vamos a abarcar el día de hoy, vamos a describir también algunas de las características que tienen estas instrucciones add-on, pero particularmente podemos comentar que van a tener parámetros de entrada y parámetros de salida, o parámetros también que van a funcionar como entradas y salidas al mismo tiempo. Es decir, que van a tener tanto accesos de escritura como accesos de lectura. Muy bien, vamos a indagar un poquito más en cuanto a estos conceptos más adelante, pero por ahora, ingenieros, necesitamos entender cómo es que llevamos a cabo esta conexión para un PLC, dado que precisamente esta próxima capacitación que está por iniciar el siguiente 26 de octubre tiene como propósito eso, que podamos entender las bases necesarias para poder colocar un PLC, para poderlo programar y para que principalmente puedan darle un impulso a su carrera profesional. Muy bien, ingenieros, si quieren ser parte de este cambio que está ocurriendo debido a la automatización industrial, los invito nuevamente a ser parte de esta próxima capacitación sobre PLC Allen Bradley. Muy bien, lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro tablero, ingenieros, corresponde hacia diversos componentes que vamos a tener como entradas y algunos otros como salidas. Muy bien, particularmente lo que nosotros vamos a abarcar dentro de esta primera capacitación correspondiente a todos los módulos de Allen Bradley va de la mano con señales discretas, ¿ok? Señales discretas, señales booleanas, que van a tener únicamente valores de encendido y apagado o un 1 y un 0, ¿ok? Un 1 y un 0 lógicos, encendido y apagado, estado en on y estado en off. Muy bien. Particularmente, ingenieros, como toda instalación eléctrica, va de la mano con sus protecciones eléctricas, ¿ok? Propiamente. Dentro de ellas, llegamos a encontrar primeramente nuestro botón de paro de emergencia, el cual es un botón de tipo hongo que funciona mediante un enclavamiento. Significa que si yo lo presiono, va a mantenerse enclavado y solamente va a ser desenclavado manualmente debido a una acción rotatoria. ¿Ok? Muy útil para cuando nosotros queremos interrumpir cierta parte del proceso o particularmente en esta ocasión para interrumpir la alimentación de corriente alterna. ¿Ok? Alimentación de corriente alterna que va de 120 volts. Muy bien. Adicionalmente, encontramos en esta misma botonera
algunos otros componentes como botones normalmente abiertos, particularmente utilizados para arranque, para un botón de paro y propiamente para algunas otras funciones adicionales. Muy bien, pero punto importante, ingenieros, lo que nosotros vamos a utilizar aquí tiene muchísimo que ver con el interruptor termomagnético, ¿ok? Este ITM que llegamos a encontrar aquí. Particularmente este es de 2 polos y debemos de tenerle siempre a consideración sobre su dimensionamiento, ¿ok? Dado que a partir de aquí, toda la protección de nuestro componente, todo nuestro sistema de manera general, va a partir, ¿ok? Toda la corriente que se consuma no debe de ser mayor a la que yo establezca en dicho componente de protección, ¿ok? En dado caso de recibir alguna sobrecorriente o algún sobrecalentamiento, dicho interruptor se va a abrir, ¿ok? Eso significa entonces que se va a proteger a nuestro sistema. Muy bien. Y para esto, ingenieros, como también en la mayoría de los tableros eléctricos, por no decir que en todos, vamos a encontrar diversos componentes como estas clemas, ¿ok? Clemas que me van a ayudar a distribuir precisamente mi línea y mi neutro, que van dirigidos propiamente por mi interruptor termomagnético, que comentamos contiene 2 polos. Muy bien. Particularmente, esta línea y neutro lo vamos a utilizar para la alimentación de nuestros motores o de nuestras bombas y principalmente también para la alimentación de nuestra fuente de corriente directa, ¿ok? Fuente de 24 volts a corriente directa. Muy bien. Por otro lado, llegamos a encontrar a nuestro PLC, llegamos a encontrar a nuestro controlador, el cual comentábamos anteriormente es un L24ER, ¿ok? En la parte inferior, ingenieros, encontramos este conector en RJ45. Este conector es el que me permite realizar comunicación con él para realizar algunas modificaciones en el programa, para realizar respaldos o para realizar actualizaciones, ¿ok? Todo esto lo llegamos a cubrir dentro de esta misma capacitación que de nuevo está por iniciar el próximo 26 de octubre. Los invito a ser parte de la misma. Y bueno, lo que nosotros vamos a encontrar en este PLC, ingenieros, corresponde hacia una tarjeta SD y una palanca que me va a permitir colocar a mi controlador en modo run, en modo program o en modo remoto, ¿ok? De ahí entonces ya al menos identificamos 2 características de este controlador, un modo remoto y una comunicación mediante Ethernet, ¿ok? En la parte superior podemos encontrar el número específico de este PLC que corresponde a un L24ERQV1B. Muy bien. Las letras ER de este mismo controlador hacen referencia a que tiene comunicación mediante Ethernet y tiene un modo de forma remota, ¿ok? Muy útil identificarlos, dado que hay algunos otros PLCs que tienen funciones motion, y es decir, que tienen la letra M de forma adicional para control de movimiento mediante algunos controladores como el Kinetics. Muy bien, particularmente lo que nosotros encontramos en el costado siguiente corresponde hacia sus módulos de entradas y salidas. Hemos comentado, son digitales. Y en la parte inferior también tenemos su alimentación a 24 volts. Muy bien, a diferencia de otros controladores que se pueden llegar a alimentar a corriente alterna, este requiere sí o sí de corriente directa, ¿ok? 24 volts de corriente directa. Lo que nosotros también vamos a encontrar al lado de nuestro PLC corresponde a clemas de distribución, ¿ok? Clemas que pueden ser también de doble piso, clemas con fusible o algunas otras clemas adicionales que me van a permitir distribuir mis señales. Es decir, que desde aquí yo estoy recibiendo mis señales de sensores inductivos, de algunos botones o componentes generales de entrada. Y asimismo también están siendo distribuidos hacia algunos actuadores, que pueden ser relés de estado sólido, pueden ser algunas electroválvulas para neumática o para hidráulica. Muy bien, o incluso también para algunas luces indicadoras. Como nota adicional, ingenieros, podemos tener conexiones de tipo transistor, es decir, PNP o NPN, que a diferencia de una salida de tipo relevador, van a tener mayor velocidad de conmutación. Muy bien, es una de las ventajas de aplicar justamente este tipo de tecnología a la salida de un PLC. Muy útil para cuando incluso llegamos a trabajar con señales con modulación por ancho de pulso. Muy bien. Y adicionalmente vamos a encontrar una fuente de alimentación de 24 volts de la marca IFM, la cual se alimenta también a 120 volts en corriente alterna y nos otorga esos estables 24 volts, ¿ok? Positivo y negativo. El positivo, nosotros también lo estamos controlando mediante un interruptor termomagnético, que lo podemos encontrar justamente al costado de dicha fuente. Y adicionalmente, así como lo vimos con la corriente alterna, encontramos algunas clemas de distribución
para nodos de 24 volts y GND de misma corriente directa. Muy bien, cable de calibre 16 es el que mayormente utilizamos para segmentos de control, 24 volts propiamente, y cables incluso hasta de calibre 12 para segmentos de potencia, como lo hemos visto con la corriente alterna. Muy bien, parte de los temas que precisamente llegamos a abarcar dentro de esta capacitación. De nuevo, les hago la invitación de formar parte. Muy bien, en la parte inferior, ingenieros, llegamos a encontrar algunas luces indicadores. Luces que van por parte de una torreta. Pueden ser también de forma individual. Realmente la conexión no tiene muchísima diferencia. Estas luces me van a permitir señalizar dentro de mi proceso si todo está en orden, si el PLC ya entró en falla, si tengo algún componente que está también dañado, si está en fallo, etcétera. Lo puedo determinar mediante estos indicadores visuales. Muy bien. Y adicionalmente, podemos llegar a encontrar también algunos sensores de tipo inductivo. ¿Ok? Estos sensores que tienen la capacidad de detectar materiales específicamente ferrosos. ¿Ok? Hay que tener a consideración ello. No simplemente porque sea un metal lo va a detectar, tiene que tener la característica de ser exclusivamente ferroso. Muy bien, esto entonces nos va a limitar a que algunas aleaciones o incluso el acero inoxidable no lo podamos detectar de forma directa. Muy bien, son algunos sensores que tienen su terminal M12, lo cual también es muy utilizado en todo el ámbito de instrumentación y automatización a nivel industrial. Muy bien. Por otro lado, ingenieros, encontramos también algunos relevadores de estado sólido que tienen esta funcionalidad de aislar directamente el segmento de potencia con el segmento de control. Es decir, que conmutan a 24 volts por acción de una salida del mismo PLC, pero a la vez conmutan señales de corriente alterna. Particularmente en esta ocasión los estamos utilizando para conmutar la línea de 120 volts, ¿ok? Pero lo que nosotros estamos haciendo aquí, de controlar esa conmutación en corriente alterna, la estamos llevando a cabo para el control de algunos contactores, ¿ok? Los encontramos en la parte inferior, contactores también de corriente alterna, específicamente para potencia y para control de motores, los cuales cuentan con una bobina, muy similar a un relevador mecánico. Si esa bobina se activa, vamos a tener algunos contactos normalmente abiertos que van a pasar a cerrarse y van a permitir entonces el flujo de energía que sigue siendo a 120 volts. Muy bien, en la parte inferior de estos componentes, ingenieros, llegamos a encontrar relevadores térmicos, relevadores que van a tener la funcionalidad de proteger a todos mis componentes que se encuentran previamente, ¿ok? Debido a algún sobrecalentamiento que se puede llegar a generar en el motor, sea por alguna falla que pueda llegar a tener a nivel mecánico o incluso a nivel eléctrico. Muy bien, estos motores los encontramos en la parte frontal de nuestra misma imagen y tienen una potencia de 1 caballo de fuerza, ¿ok? Son motores monofásicos. Esto significa que al estar conectados hacia un contactor que lleva línea y neutro, van a poder funcionar, ¿ok? Consideración aquí, el tipo de arranque que nosotros tenemos para estos motores es un arranque directo, ¿ok? Porque estamos conectando directamente línea y neutro, sin alguna protección adicional más allá del relé térmico de por medio. Muy bien, no es el único tipo de conexión que podemos llegar a encontrar para motores. Realmente podemos incluso utilizar delta estrella, algún arrancador suave o en casos más extremos y más estrictos, variadores de frecuencia para motores trifásicos. Muy bien, pero particularmente, ingenieros, lo que nosotros vamos a tener como aplicación con estos mismos motores, que cuentan también con algunos componentes en su eje que nos van a permitir determinar su giro, es activarlos durante cierto tiempo, ¿ok? Durante algunos segundos. Esto significa que vamos a tener esta secuencia. Primer bomba o primer motor va a funcionar durante 15 segundos, ¿ok? Segundo motor o segunda bomba va a funcionar durante 10 segundos, ¿ok? No van a funcionar al mismo tiempo. Nosotros ahorita lo vamos a manejar en segundos, pero hay aplicaciones en sistemas de bombas que pueden funcionar incluso cada mes, ¿ok? Que cada mes tengan que estar haciendo un intercambio entre el funcionamiento de uno u otro motor. Muy bien, muy útil precisamente en grandes empresas. Adicionalmente, ingenieros, vamos a llegar a encontrar electroválvulas, ¿ok? Electroválvulas neumáticas que van a funcionar con aire a presión. Estas electroválvulas, ingenieros, son electroválvulas de 3 vías con 2 posiciones, ¿ok? Son válvulas monoestables. Esto significa que solamente van a tener una bobina de activación. Por lo tanto, cuando reciban un pulso,
van a cambiar de estado, ¿ok? Van a cambiar de estado para permitir que un pistón extienda su vástago, ¿ok? Cuando yo retire ese pulso de la bobina, la acción que va a tener mi pistón o mi cilindro va a ser de retraerse, ¿ok? Eso es un concepto de una válvula monoestable. Solamente un pulso va a hacer que se extienda y si yo lo retiro va a regresar, ¿ok? Comúnmente encontramos conceptos como el retorno por muelle, que es propiamente un resorte que le va a ayudar a regresar o en este caso también por misma acción neumática. Muy bien. Lo que nosotros llegamos a encontrar en la parte superior de las entradas de aire son precisamente válvulas estranguladoras, válvulas que me van a permitir regular el flujo del aire de una forma ciertamente analógica. ¿Ok? No vamos a tener directamente un porcentaje exacto del 50, del 25, del 75%, sino que es directamente manipulable de forma manual. Muy bien. Los cilindros que encontramos en la parte frontal son cilindros de la marca Festo que vamos a estar utilizando a lo largo de esta capacitación. Muy bien, ingenieros, si le quieren dar un impulso a su carrera profesional, vamos a utilizar esta capacitación, la vamos a aprovechar al máximo. Muy bien, vamos a pasar a ver entonces una toma general de nuestro tablero, ingenieros, porque lo siguiente que vamos a presentar es la secuencia que vamos a realizar, ¿ok? Comentábamos que vamos a tener dos motores y adicionalmente vamos a tener la activación de un indicador, ¿ok? De una luz indicadora, de una luz piloto. Y vamos a hacer una sincronización, ¿ok? La sincronización que nosotros vamos a tener el día de hoy va de la mano con estos mismos motores, con estas mismas bombas, junto con la luz indicadora, en conjunto con los pistones, ¿ok? Esto significa que si mi primer motor, como comentamos antes, va a funcionar durante 15 segundos, mi primer pistón también va a funcionar durante esos 15 segundos. Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, ingenieros, los primeros 15 segundos vamos a tener a la par pistón y motor. Los siguientes 10 segundos vamos a tener a la par el segundo pistón junto con el segundo motor, ¿ok? Van a estar sincronizados. 5 segundos después va a funcionar también nuestro tercer pistón en conjunto con una luz indicadora, ¿ok? Esto, ingenieros, lo vamos a realizar por medio de los add-on instructions que comentábamos antes, van a tener esa capacidad de permitirnos tener el control de una lógica ya encapsulada y trasladarlo de manera general hacia estos actuadores. Muy bien, vamos a revisar por aquí rápidamente. Vamos a hacer un ajuste nada más. Y listo. Muy bien. Con esto, ingenieros, vamos a pasar a revisar esta misma lógica. ¿Ok? Una vez que yo presione mi botón de arranque, vamos a tener dicha secuencia. Arranque del motor 1, 15 segundos. Arranque de motor 2, 10 segundos. Luz indicadora durante 5 segundos. Mencionábamos en sincronía con estos mismos pistones. Muy bien. Iniciamos por aquí nuestra secuencia. Vamos a revisar por aquí rápidamente. Muy bien. Por ahí solamente es el status en run de nuestro mismo proceso. En un momento, de igual forma, lo verificamos. Muy bien, pero antes, ingenieros, antes de que nosotros podamos revisar precisamente esta información, vamos a contemplar también la existencia de unas diapositivas, ¿ok? Algunas diapositivas que me van a permitir tener esta información o este conocimiento previo para que nosotros podamos entender esta misma lógica de programación. Muy bien. Ahí, vamos un momento. Muy bien. Y listo. Ok. Lo primero que nosotros vamos a considerar es la estructuración de una lógica secuencial. Cuando nosotros trabajamos con PLCs, ingenieros, necesitamos identificar si vamos a tener una lógica secuencial o una lógica plenamente combinacional. ¿Ok? En una lógica combinacional vamos a tener una estrecha relación de entradas y salidas. Pero cuando ya trabajamos con una lógica de tipo secuencial, comúnmente vamos a llegar a encontrar que no depende directamente la salida de la entrada, ¿ok? No tenemos una relación directa, sino que guarda ciertos estados, guarda ciertas memorias, activaciones y desactivaciones. Lo más común de encontrar a nivel industrial, ¿ok? Todo esto con respecto al cumplimiento de algunas condiciones determinadas por señales de entradas analógicas o digitales. Muy bien. Y que propiamente pueden provenir de sensores, de algunos botones, selectores, contadores o temporizadores también. Y esto a su vez me va a permitir activar bombas, válvulas, pistones, luces, etcétera. Muy bien. Y en casos muchísimo más avanzados,
También podemos llegar a controlar algunos variadores de frecuencia por mandos a 2 o 3 hilos para controlar su arranque, su paro y probablemente también la velocidad a la que van a girar y el sentido del mismo giro. Muy bien, vamos a pasar con nuestra siguiente diapositiva y a partir de aquí, ingenieros, vamos a determinar algunos conceptos bastante cruciales. ¿Ok? Cuando trabajamos con temporizadores, comúnmente encontramos conceptos como retardo a la conexión y retardo a la desconexión, que son propiamente los temporizadores de tipo TON y de tipo TOF. ¿Ok? Lo que van a tener en común estos temporizadores son algunos parámetros, ¿ok? Parámetros como en este caso nos menciona el preset, que es el tiempo que yo le voy a determinar para contar, el tiempo acumulado, que es el parámetro ACUM o ACC, y propiamente también algunas confirmaciones booleanas, como el tiempo transcurrido, como la terminación, como su habilitación por parte del enable, o algunos otros parámetros. Muy bien. Punto importante aquí, ingenieros. Comúnmente llegamos a encontrar algunos conceptos como estructuras de datos o como arreglos de datos, como arrays, ¿ok? Un vector o un array funciona únicamente con datos que son estrictamente del mismo tipo. Es decir, que puedo tener un vector o un arreglo de enteros, de booleanos, de doble enteros, de reales, etcétera, pero estrictamente son del mismo tipo, a diferencia de una estructura de datos que sí me va a permitir tener tanto booleanos, enteros, reales y todo un conjunto de tipos de datos que vamos a poder aplicar sin tanto problema, ¿ok? Esta es la diferencia entre una estructura y un array, el tipo de datos que puede almacenar, si son varios o si son estrictamente del mismo tipo. Muy bien, en este sentido, un temporizador, un TON o un TOF son estructuras de datos, porque como lo vemos ahorita, cuentan con presets, cuentan con ACUM, que son datos de tipo doble entero, y algunas confirmaciones booleanas. Muy bien, es importante tener a diferencia y a consideración cada uno de estos conceptos. Muy bien, en nuestra siguiente diapositiva, ingenieros, vamos a contemplar ya la primera descripción y el primer acercamiento que vamos a tener con nuestras instrucciones de tipo add-on, ¿ok? Una instrucción add-on en Studio 5000 me va a permitir tener un bloque de tipo modular, que es algo promovido por las normas IEC, particularmente comentábamos las 61131, ¿ok? Bloques modulares entonces, que me van a permitir reutilizar toda una lógica de programación que ya se encuentra encapsulada junto con sus datos, ¿ok? Esto significa que vamos a tener tanto etiquetas, variables, nombres de variables y tipos de datos, junto con la lógica que va relacionada a este add-on, ¿ok? Son creados por nosotros como programadores para estandarizar algunas funciones que pueden ser repetitivas y que en general me van a ayudar a mejorar la claridad y la organización del código de manera general, ¿ok? Y estas instrucciones pueden ejecutarse dentro del mismo proyecto y además las puedo importar en un proyecto nuevo. Es decir, que si yo tengo ya mi bloque que realiza cierta función de manera óptima, y solamente lo quiero reutilizar en otro bloque o en otro proyecto, voy a importar un archivo L5X, ¿ok? Vamos teniendo en cuenta ese concepto. Recuerden, ingenieros, que si tienen alguna duda, pueden escribirlo en la caja de comentarios, los vamos a estar dando seguimiento y principalmente también, si tienen interés en aprender a utilizar estas instrucciones y otras más, pueden solicitar información sobre esta próxima capacitación. Muy bien, en nuestra siguiente diapositiva, ingenieros, vamos a revisar también que todos los add-on de manera general me van a permitir utilizar esta lógica, estandarizar la programación y de manera sencilla también simplificar el mantenimiento, ¿ok? Porque me van a ayudar a centralizar algunas instrucciones que pueden ser más complejas y las modificaciones que yo pueda realizar van a ser también más cortas, ¿ok? La lógica que yo voy a tener al interior de mi add-on va a ser reutilizable y modular. Eso significa que si yo hago un solo cambio, lo voy a ver reflejado en todas las ocasiones que yo lo esté utilizando. Esto entonces me va a permitir tener mayor simplicidad y mayor alcance al momento de realizar modificaciones o mantenimientos. Muy bien, pero adicionalmente, ingenieros, los add-on van a funcionar también como un tipo de dato, ¿ok? Esto significa que el tipo de dato que yo genere dentro del add-on lo voy a poder mandar a llamar dentro de Studio 5000. Muy bien, entonces,
De manera general, el día de hoy lo vamos a utilizar para la sincronización de un proceso que va relacionado hacia bombas y otro más que va relacionado hacia pistones, relacionado con el uso de temporizadores para tener una secuencia uniforme y confiable. Muy bien, vamos a pasar con nuestra siguiente diapositiva, compañeros, porque a partir de aquí vamos a entender que un add-on va en relación también con los lenguajes de programación, ¿ok? Toda la estructura, toda la lógica y todo lo que va a encapsular va de la mano con un lenguaje de programación, que particularmente el add-on solamente va a hacer uso de 3 de los 5 lenguajes que ya mencionamos antes, ¿ok? Es decir, que solamente va a tener uso en lenguaje escalera o lenguaje en ladder, en texto estructurado y en bloque o bloque de funciones, ¿ok? Esto significa que no vamos a tener add-on instructions en lista de textos, o perdón, en lista de instrucciones, o particularmente tampoco en cartas secuenciales, ¿ok? Y esto precisamente para darnos mayor capacidad de entender y desarrollar nuestra lógica de programación. Muy bien, entonces los pasos que vamos a hacer va a ser definirlos, definir nombre, parámetros de entrada y salida, definir también su lenguaje de programación y posteriormente mandarlo a llamar dentro de nuestra rutina principal o dentro de nuestro main program. Muy bien, en nuestra siguiente diapositiva, ingenieros, vamos a considerar también en qué momentos podemos utilizar un add-on instruction. ¿Ok? El add-on instruction, como le hemos comentado, va a estar apareciendo en nuestra lógica principal o en nuestra rutina principal, en nuestro bloque main, que a su vez están siendo promovidos mediante la misma norma IS. ¿Ok? Que precisamente nos da esa capacidad de tener nuestra lógica de forma modular y principalmente haciendo uso de bloques reutilizables de tipo function block. Si han tenido el acercamiento entonces con algunos entornos como TIA Portal, los van a reconocer con ese nombre, function block. Y no solamente TIA Portal o Studio 5000 hacen uso de estas instrucciones. De manera general, los fabricantes y desarrolladores de PLCs los tienen muy a consideración, debido a que se consideran como buenas prácticas de programación, que comentábamos, en este caso están limitadas a trabajar en ladder, bloque de funciones y texto estructurado. Muy bien, en nuestra siguiente diapositiva, compañeros, también podemos entender que los archivos L5X son archivos XML, que son toda una descripción de la lógica que llevamos al interior de nuestro bloque. El archivo L5X se genera cuando nosotros creamos un bloque de tipo add-on y posteriormente lo importamos, ¿ok? Al momento de importarlo se genera ese archivo XML, que es la descripción del mismo, con un formato L5X, ¿ok? Y que va a incluir entonces parámetros, variables locales, la lógica misma, la revisión, el vendor o el desarrollador y algunos otros parámetros que vamos a ver más a detalle dentro del software. Y se genera entonces al exportar este add-on instruction desde el proyecto, por lo cual puede ser utilizado en algunos otros proyectos totalmente independientes o totalmente nuevos. Punto importante aquí también, ingenieros. Si yo genero mi bloque L5X en la versión de Studio 5000 número 30, no lo voy a poder utilizar en versiones anteriores, ¿ok? No son retrocompatibles. Pueden ser compatibles hacia arriba, pero no hacia abajo, ¿ok? Hay que tenerlo también a consideración. La versión en la que yo lo cree va a determinar y va a limitar precisamente en qué versiones también se va a poder utilizar. Muy bien, entonces, teniendo esa consideración, ingenieros, vamos a analizar nuestra siguiente diapositiva y a partir de aquí vamos a desarrollar nuestra siguiente secuencia. En un sistema de bombas en cascada se contempla el funcionamiento de dos bombas y una luz indicadora. La primera bomba arranca de inmediato durante 15 segundos. La segunda arranca tras un retardo temporizado durante 10 segundos y la luz indicadora enciende luego de un tiempo adicional de 5 segundos. ¿Ok? Lo que nosotros habíamos explicado anteriormente en nuestro tablero lo vemos representado aquí ya de manera textual. Funcionamiento de la primera bomba durante 15 segundos, la segunda bomba durante 10 segundos y una luz indicadora durante 5. Y de forma similar, una secuencia de pistones neumáticos va a llevar a cabo exactamente lo mismo. El primero se va a extender durante el mismo tiempo, el segundo va a actuar durante el mismo tiempo que la segunda bomba y el tercero va a operar a la par con la luz indicadora.
¿ok? La instrucción que nosotros vamos a utilizar corresponde al add-on para sincronizar ambos procesos, ¿ok? Vamos a ver justamente cómo reutilizar esa misma lógica enfocada tanto a bombas como enfocada hacia pistones. Muy bien. Entonces, ingenieros, una vez que tenemos entendido esto, les quiero comentar que dentro de esta misma capacitación que está próxima por iniciar el siguiente 26 de octubre, vamos a estar también analizando 5 métodos de programación y uno de ellos precisamente está enfocado hacia el uso de timers. Este método de programación y método de resolución va de la mano con los diagramas de tiempos, ¿ok? En un diagrama de tiempos lo que nosotros vamos a contemplar es la activación del primer timer durante 15 segundos, el segundo timer durante 10 segundos y el último timer durante 5 segundos más, ¿ok? De esta forma, ingenieros, vamos a pasar también con nuestro pizarrón, debido a que ahí es en donde ya encontramos nuestro diagrama de tiempos en conjunto con los temporizadores que vamos a utilizar. Muy bien. Perfecto. Entonces, de este lado tenemos nuestro primer diagrama, tenemos nuestro cronograma de tiempos, ¿ok? En este cronograma de tiempos, ingenieros, estamos considerando la existencia de 3 temporizadores, cada uno desarrollando el tiempo de 15, 10 y 5 segundos, ¿ok? Estos 15, 10 y 5 segundos están siendo representados de forma vertical, ¿ok? Primer segmento o primer cuadrante correspondiente a los 15, segundo cuadrante correspondiente a los 10 y último cuadrante correspondiente a los 5 segundos, ¿ok? Y lo que estamos representando también en cada una de estas columnas y en cada uno de estos renglones corresponde directamente a nuestros temporizadores, ¿ok? Son 3 tiempos, por lo tanto llevamos 3 temporizadores. Temporizador 0, temporizador 1 y temporizador 2, ¿ok? Estos temporizadores son con retardo a la conexión. Eso significa que una vez que se energicen, van a pasar todo su preset para poder activarse, ¿ok? Su atributo o su parámetro .dn va a ser igual a 1 o va a ser activo cuando el preset sea igual al tiempo acumulado, ¿ok? Entonces, viéndolo de esta forma, ingenieros, sabiendo ya que son temporizadores de tipo TON, vamos a considerar al primer temporizador, ¿ok? Vamos a analizar a nuestro primer temporizador. Temporizador número 0. Tiene 2 estados, normalmente abierto y normalmente cerrado, ¿ok? Mientras se encuentra contando durante el transcurso de su preset, el normalmente cerrado va a estar activo, ¿ok? El normalmente cerrado de nuestro primer temporizador va a ser igual a 1 cuando esté contando. Una vez que llegue a su final, cuando termine de contar, su normalmente abierto va a ser igual a 1 y el normalmente cerrado pasa a ser 0, ¿ok? Se apaga, probablemente porque son mutuamente excluyentes, ¿ok? La primera rampa que vemos en el primer cuadrante corresponde precisamente a ese tiempo que le toma llegar a su tiempo preestablecido del primer temporizador. Muy bien. Entonces, de esta forma es como los vamos a representar. Primeros 15 segundos, la activación de nuestro primer timer. Posteriormente, la activación de los 10 segundos, que va de la mano con el timer número 1, que también se encuentra representado como normalmente abierto y como normalmente cerrado. ¿Ok? Por lo tanto, el normalmente cerrado se encuentra activo durante los primeros 15 y los siguientes 10 segundos, mientras que su normalmente abierto se encuentra activo únicamente en los últimos 5 segundos de esta secuencia. ¿Ok? La misma descripción llevamos a cabo con el siguiente y último temporizador, el temporizador número 2, el cual durante toda la secuencia se encuentra habilitado su contacto normalmente cerrado, ¿ok? Y este mismo temporizador es el que me permite realizar mi secuencia de forma cíclica, ¿ok? Se va a repetir gracias a este tercer temporizador, ¿ok? Es decir, que termina de contar sus 5 segundos y posteriormente vuelve a habilitar al primer temporizador, ¿ok? De ahí es donde surge el concepto de temporizadores en cascada, o también mencionábamos acá bombas en cascada, porque precisamente vamos a tener a nuestros actuadores, ¿ok? De este lado tenemos identificados a 1, a 2 y a 3 como actuador 1, 2 y 3 respectivamente. Los tenemos definidos como actuadores, dado que lo vamos a utilizar de manera general.
pueden ser tanto bombas como pueden ser pistones, ¿ok? Esta es la función del add-on instruction, funcionar de manera general para poderlo reutilizar cuando sea plenamente necesario, ¿ok? Entonces, vemos que el actuador 1, la bomba o el pistón 1 se encuentran únicamente activos durante los primeros 15 segundos. Posteriormente se apagan y así se mantienen. Segundo actuador, se mantiene activo también durante los siguientes 10 segundos, ¿ok? Solamente los segundos 10 segundos es cuando comienza a activarse. Y propiamente la luz indicadora solamente va a funcionar durante los últimos 5 segundos, ¿ok? Ninguno de nuestros actuadores está funcionando a la par, por lo tanto no se encuentran ubicados en color verde, en este caso, en más de un cuadrante. Pero adicionalmente, ingenieros, comentábamos que en nuestro tablero teníamos botón de arranque y paro. Comúnmente cuando tenemos un botón de arranque y paro, lo dirigimos hacia una variable de enclavamiento, que es la que me informa de que ya presioné previamente mi botón de arranque y lo que me va a permitir también tener esa activación. Muy bien, nombrada aquí como variable de sistema, abreviada como SYS, de System. Muy bien, por lo tanto, esta variable tiene que estar habilitada durante todo mi proceso para que esto pueda funcionar, ¿ok? Una vez que ya tenemos identificado nuestro diagrama de tiempos y que ya tenemos identificados tanto temporizadores como actuadores, y en este caso nuestro parámetro de entrada, vamos a hacer lo siguiente. Podemos identificar que por cada cuadrante debe de ser coincidente la activación de nuestro actuador con la acción de algún temporizador, ¿ok? De esta forma, entonces, mi primer actuador que se encuentra funcionando durante el primer cuadrante tiene que ser exactamente igual al comportamiento de alguno de mis temporizadores, ¿ok? Sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Y en este caso, también nos pueden dejar en la caja de comentarios cuál es la predicción que ustedes tienen o el análisis que ustedes llevan a cabo para identificar estas mismas activaciones, ¿ok? El primer actuador funciona exactamente en el mismo periodo. El temporizador 0 se encuentra normalmente cerrado, ¿ok? Temporizador 0 normalmente cerrado da exactamente el mismo comportamiento que el actuador 1. Por lo tanto, A1 es igual a T0 negado, ¿ok? Es un contacto negado entonces. Por lo tanto, vamos a buscar la misma lógica con respecto a nuestro segundo actuador, nombrado aquí como A2. Vemos implícitamente que no hay como tal algún comportamiento que sea exactamente igual. Por lo tanto, necesitamos identificar aquí, ingenieros. Teoría de conjuntos. Cuando trabajamos con teoría de conjuntos, podemos determinar que los componentes que existen en un conjunto o en un componente van a existir también en otro componente cuando sean comunes, ¿ok? Esto significa lo siguiente, que yo debo de buscar qué comportamiento tiene exactamente en común el segundo cuadrante, ¿ok? Podemos identificar entonces que el T0 normalmente abierto tiene funcionando el segundo cuadrante, ¿ok? Por lo tanto, tengo que eliminar este tercer cuadrante, que son de los 5 segundos. Por lo tanto, si yo lo hago en conjunto con una multiplicación para identificar precisamente este T1 normalmente cerrado, puedo determinar ahí ya la activación de A2, de mi segundo actuador, ¿ok? Y va a ser la misma lógica con mi tercer actuador, ¿ok? Mi tercer actuador entonces tiene como ecuación o como identificación de activación temporizador 1 por temporizador 2 normalmente cerrado, ¿ok? Esta es la lógica que nosotros vamos a seguir. De por medio siempre debe de estar la variable de sistema para poder activar cada uno de estos actuadores. Muy bien. Y propiamente la activación de nuestros temporizadores también se lleva a cabo exactamente de la misma manera. Podemos identificar que el temporizador número 1 comienza a funcionar únicamente cuando el temporizador 0 ya terminó de contar. Y sucede lo mismo con el temporizador 3. Y determinábamos también en un inicio que el temporizador 1 va a comenzar a funcionar cuando temporizador 3 termine de contar, ¿ok? Por lo tanto, nuestro ciclo se comienza a repetir con base en estos datos. T0 igual a T2 negado, T1 igual a T0 y T2 igual a T1, ¿ok? Recordemos, ahí existe su parámetro de n proveniente del non cuando termina de contar ya el tiempo preestablecido.
Muy bien, ingenieros. Recuerden que si les interesa conocer más acerca de esta información, más acerca de la capacitación, pueden solicitar información con el ingeniero Cecia Santiago, con el ingeniero Jair Martínez y con el ingeniero Alan Jacales. Además, con la licenciada Paola Tinoco. Muy bien, ya que tenemos identificadas nuestras salidas y nuestras ecuaciones, vamos a pasar con nuestro software de Studio 5000, ¿ok? En este programa vamos a poder llevar a cabo la introducción de nuestros add-on instructions en conjunto con nuestro sistema ya totalmente secuencial. Muy bien. Entonces, vamos a pasar por aquí con nuestra computadora. Permítanme un momento y de igual forma les comparto pantalla. Muy bien, ingenieros. Entonces, vamos a pasar a compartirles pantalla, ya que desde aquí vamos a estar generando la lógica correspondiente hacia Studio 5000. Muy bien. Desde aquí entonces nosotros vamos a estar agregando nuestras instrucciones, vamos a generar también la conexión primeramente con nuestro controlador. Muy bien, la conexión que nosotros debemos de llevar a cabo con nuestro PLC es directamente desde RC-Links, ¿ok? El cual es el programa que nos va a permitir identificar todos los dispositivos que se encuentren conectados hacia nuestra red, ¿ok? Yo ya tengo por aquí un nodo creado, sin embargo, para que nosotros lo podamos entender directamente desde cero y paso a paso sobre cómo realizarlo, vamos a buscar primeramente nuestro icono de Configure Drivers, ¿ok? Desde aquí, nosotros vamos a establecer la forma en la que nos vamos a conectar y con qué nos vamos a conectar. Muy bien. Desde los tipos de driver disponibles que nosotros vamos a tener desde RC-Links, vamos a seleccionar el Ethernet IP Driver, ¿ok? Este driver me va a permitir conectarme con cualquier dispositivo que funcione mediante Ethernet IP y que al mismo tiempo no conozca yo su dirección IP de forma directa, ¿ok? Es decir, que aquí es totalmente indeterminado. Puede escanear cualquier IP que llegue a encontrar. Muy bien. Posteriormente, con el botón Add New, me va a dar la opción de agregar este nuevo enlace con algún controlador. Muy bien. Vamos a nombrarlo nosotros como Webinar. ¿Ok? Como Webinar. Muy bien. Vamos a dar el botón de OK. Y posteriormente lo que tengo que seleccionar es desde dónde me voy a conectar, ¿ok? Si voy a hacer alguna carga mediante Wi-Fi, aquí debería de seleccionar mi tarjeta de red, mi tarjeta de Wi-Fi, pero particularmente en esta ocasión, como es mediante el cable RJ45 directo hacia nuestro equipo, vamos a buscar el que tiene como nombre Intel Ethernet Connection. Muy bien, ese nombre va a variar en función de la computadora, en función del fabricante, y propiamente en función de cada uno de los equipos que se estén llegando a utilizar. Muy bien, desde aquí entonces nosotros vamos a tener la capacidad de actualizar ese mismo driver para identificar los dispositivos a los que pueda acceder. Muy bien, propiamente aquí encuentra entonces la información de la IP 192.168.1.15 correspondientes hacia este controlador, el LL24ER. ¿Ok? Ya que sé específicamente el modelo del controlador que voy a utilizar, voy a dirigirme a Studio 5000. Muy bien. Desde la ventana de Studio 5000 vamos a seleccionar la opción de Proyecto Nuevo. Muy bien. Y desde Proyecto Nuevo vamos a seleccionar el modelo del PLC que vamos a trabajar. Muy bien. Ya identificamos que es un L24ERQV1B, que es parte de la familia de los Compact Logics 5370. Muy bien, justamente ahí es en donde se encuentra identificado. Vamos a colocarle como nombre Webinar PLC Allen Bradley, ok, 26 de octubre. Recuerden, es la fecha de inicio para esta nueva capacitación en la cual pueden formar parte para tener acceso a muchísimas oportunidades más de forma laboral y principalmente para darle ese impulso a su carrera profesional. Muy bien, entonces, se encuentra ya creando nuestro primer proyecto desde Studio 5000 con respecto al Logix Designer. Muy bien, recuerden que si quieren más información sobre esta próxima capacitación a iniciar el siguiente 26 de octubre, pueden solicitar mayor información con el ingeniero Cecia Santiago, con el ingeniero Jair Martínez y con el ingeniero Alan Jacales. Además, con la licenciada Paola Tinoco. Muy bien, por aquí entonces está cargando nuestro primer
componente, en nuestro primer componente de Studio 5000, el Logix Designer, que es justamente en donde nosotros vamos a encontrar lo correspondiente a Studio 5000. Muy bien. Del lado izquierdo de nuestra pantalla definimos el Controller Organizer, que es justamente en donde están ubicadas nuestras variables globales, donde está ubicada también nuestra lógica principal y en donde propiamente más adelante vamos a identificar nuestros bloques add-on. ¿Ok? Cuando trabajamos directamente desde Studio 5000 en Logix Designer, vamos a identificar que adentro del controller tags, que es en donde están almacenadas nuestras variables globales, vamos a tener dos vistas, una de monitoreo y otra para edición. Desde la edición es donde yo voy a poder dar de alta precisamente algunos parámetros de entrada, ya sean botones, selectores, sensores o incluso también parámetros de salida, propios como un actuador, ya una válvula, un motor, un contactor, etc. Muy bien, desde aquí entonces vamos a definir a nuestras primeras variables que analizamos, que fue nuestra variable de arranque, nuestra variable de paro y nuestra variable de sistema. Muy bien, la variable de arranque y de paro, al ser variables que provienen de una dirección física, es decir, que si provienen de algún botón, necesito direccionarlas con respecto a los canales de entradas digitales que analizamos en un inicio de este mismo webinar. ¿Ok? Vamos a ingresar entonces dentro de la columna alias for para desplegar toda la selección que podemos llegar a ubicar con respecto a los módulos que son propios de este controlador. Aquí adentro vamos a encontrar el menú de Local 1i. Esto significa que corresponde al primer módulo de este mismo PLC y la letra I hace referencia que es de entradas, inputs. Muy bien. Y adentro del menú Data vamos a encontrar una segmentación que va desde el 0 hasta el 15 para el total de 16 entradas de tipo digital. Muy bien. Por lo tanto, arranque se encuentra ubicado en el canal 0. Por lo tanto, su dirección termina con data 0. Muy bien. En el caso del botón de paro, se encuentra ubicado en el canal 1. Por lo tanto, puedo copiar y pegar esa misma dirección y solamente modificar el último número. Posteriormente, para la variable de sistema, como es una variable que va a funcionar como memoria interna, no necesariamente requiere de una dirección. No va a ser local 1i, no va a ser local 1o, en este caso, solamente va a ser un dato de tipo booleano de forma global. ¿Ok? Recordemos que en el controller organizer van a ser variables globales. ¿Muy bien? Entonces, arranque, paro y variable de sistema. Adicionalmente, ingenieros, lo que nosotros vamos a dar de alta aquí es la dirección de nuestros actuadores. ¿Ok? Por lo tanto, teníamos bomba 1, teníamos también a nuestra bomba número 2 y teníamos nuestra luz indicadora. Además, teníamos al pistón 1, ¿ok? Teníamos al pistón 1, al pistón número 2 y al pistón número 3. Todos estos datos también son datos de tipo booleanos y particularmente estos iban a participar dentro del segmento de local 1 o data, ¿ok? También van a ser local 1, pero van a ser o referentes a salidas, outputs. Por lo tanto, bomba 1 va a estar ubicado dentro del local 1 o data 0, ¿ok? Data 0 para la bomba 1. Vamos a colocar también aquí para la bomba número 2 la dirección número 1. La luz indicadora la tenemos conectada en la dirección número 5. Y los pistones sucesivamente están en las direcciones 6, 7 y 8. Muy bien. Por lo tanto, serán local 1O 6, local 1O 7 y local 1O 8. Muy bien. Dentro de los tipos de datos que nosotros podemos llegar a encontrar, lo mencionamos ahorita, hay booleanos, hay de doble entero y hay una cantidad bastante grande de tipos de datos que podemos llegar a encontrar. ¿Ok? En un momento entramos más en detalle con ellos, pero por ahora definimos a nuestros actuadores de salida, un total de 6, y nuestros indicadores para las entradas, arranque y paro junto con nuestra memoria de forma global, siendo la variable de sistema. Muy bien. Si yo me dirijo hacia mi carpeta de tasks, adentro de main task y adentro de main program, vamos a encontrar la opción de main routine y en la parte superior va a estar
parámetros y variables locales, ¿ok? La diferencia entre el controller tags y parámetros y variables locales son directamente que las variables locales solamente van a funcionar dentro de ciertos segmentos de programación, mientras que las variables globales del controller tags van a ser accesibles en todos, sin distinción alguna. Muy bien, lo primero que nosotros vamos a realizar en esta ventana del main routine va a ser incorporar nuestras acciones de arranque y paro. Muy bien, mediante bobinas de latch y un latch. Variables que van a funcionar para el enclavamiento de esta misma variable, la variable que definimos como una memoria de forma global. Muy bien, por lo tanto tenemos botón de arranque, botón de paro para el latch y el unlatch respectivamente de esta misma variable. Muy bien, entonces, una vez que yo presione mi botón de arranque y lo suelte, se va a mantener enclavada mi variable de sistema, mi variable sys. Por lo tanto, lo siguiente que necesito hacer es ahora sí incorporar los add-on instructions, ¿ok? Esa carpeta la vamos a tener al interior del controller organizer en el interior de motion groups, ¿ok? Por debajo de motion groups encontramos la carpeta de add-on instructions. Todo lo que veamos referente a motion va a ser control de movimiento, ¿ok? Control de ejes. Pueden ser indexados o no indexados, pero particularmente para la opción de la carpeta add-on instructions, vamos a darle clic derecho y ahí vamos a acceder a la función new, ¿ok? New add-on instruction. En la parte inferior podemos encontrar la opción para importar, que justamente me va a dar ese archivo con formato L5X que veíamos anteriormente. Muy bien, lo primero que me va a solicitar es directamente un nombre para este add-on, que le vamos a nombrar como secuencia, ¿ok? Se va a llamar secuencia. Y posteriormente puedo yo seleccionar el lenguaje de programación con el que va a funcionar. Comentábamos, funciona con ladder, diagrama de bloques y texto estructurado. Solamente 3 de los 4 lenguajes de programación que soporta este PLC. Muy bien. Luego vamos a trabajar en ladder. Vamos a darle al botón de OK. Y posteriormente me va a abrir esta ventana, que es toda la definición de este add-on. Muy bien. Vemos algunos menús que ya definimos previamente, como el nombre y el lenguaje de programación. Y posteriormente vamos a tener la pestaña de parámetros, ¿ok? Hay 2 parámetros que ya vienen definidos por defecto, que es el enable in y el enable out. La palabra enable proviene de habilitación, ¿ok? Si este bloque está habilitado o si no está habilitado. Muy bien. Propiamente entonces lo que yo voy a colocar aquí van a ser mis actuadores. Lo que yo voy a tener al interior del add-on es toda la resolución que vimos en el pizarrón. Muy bien. Por lo tanto, aquí estará actuador 1, actuador número 2 y actuador número 3. ¿Ok? 3 actuadores que van a ser de tipo booleano, van a ser discretos, van a ser encendidos o apagados. Por lo tanto, todos son de tipo bool. En este caso, como van a ser salidas, como van a corresponder con bobinas, en el usage van a ser output parameters. Muy bien, parámetros de salida. Y aquí mismo quedan definidos aquellos que son de entrada, como los botones, o como en este caso también será nuestra memoria de sistema, que sí funciona como un dato de tipo input. Muy bien. Entonces, una vez que ya definí mis entradas y mis salidas, tengo forzosamente que habilitar esta casilla que dice required. Muy bien. Tengo que habilitar el requisito de las variables que yo acabo de dar de alta aquí. Muy bien. Y el acceso propiamente son de lectura y de escritura. Vamos a aplicar estos cambios. Muy bien. Y posteriormente nos vamos a dirigir hacia las variables locales de mi add-on instruction. ¿Ok? Como variables locales vamos a tener directamente nuestros temporizadores. Por lo tanto, vamos a dar de alta la variable temporizadores. ¿Ok? Y en el tipo de dato, vamos a darle clic al botón que nos aparece con los 3 puntitos, que me va a permitir seleccionar el tipo de dato. Muy bien. Aquí vamos a encontrar el dato de tipo timer. En la parte inferior encontramos el menú dim 0. ¿Ok? Vamos a darle un valor de 3. Esto me va a permitir generar entonces un vector de datos de tipo timer que a su vez van a tener adentro timer 0, timer 1 y timer 2. Los mismos que nosotros acabamos de ver también en nuestro pizarrón.
Muy bien, vamos a darle Enter y vamos a aceptar. Esta advertencia no es que hayamos hecho algo mal, simplemente nos está avisando de que estamos modificando ese tipo de data. Muy bien, si verificamos al interior de temporizadores, vamos a ubicar temporizador 0, temporizador 1 y temporizador 2, que a su vez tienen tanto su preset, su accumulated, su enable, su TT y su done. Muy bien, vamos a aplicar también estos cambios. Posteriormente encontramos también la pestaña del módulo de escaneo, el Scan Module, que precisamente también me va a dar la capacidad de realizar cierta rutina cuando no está habilitado mi add-on, que es justamente la última, el Enable in False, y propiamente también el Pre-Scan Routine, que es propiamente lo que se va a ejecutar cuando el PLC pasa de modo Program a modo Run, y solamente se va a ejecutar una vez, similar a el primer ciclo de scan que podemos llegar a encontrar en cualquier PLC. Muy bien. Y el post-scan routine, que también se va a ejecutar en conjunto cuando ya tenemos algunas instrucciones más avanzadas con lenguaje SFC, que es otro de los lenguajes, ingenieros, que llegamos a aplicar y llegamos a analizar dentro de esta capacitación que está próxima por iniciar. Muy bien. Vamos a habilitar por aquí el Enable in False Routine. Vamos a agregarlo como nuevo. Vamos a darle en OK y automáticamente se agrega Enable in False por debajo de la carpeta de Logic. Muy bien, vamos a darle al botón de aplicar y posteriormente la pestaña de Signature. Vamos a tener la opción también de bloquear todo el bloque, es decir, de proteger contra modificaciones. Básicamente establecerle un usuario y una contraseña para que podamos realizar algún ajuste dentro de este mismo. ¿Ok? Posteriormente tenemos la pestaña de Change History, que también me va a permitir tener toda una identificación sobre lo que ya llevo guardado, como una especie de registro. Muy bien. Y finalmente la pestaña de ayuda. Vamos a darle en aceptar y listo, ingenieros. De esta forma ya tenemos agregado nuestro add-on. Por lo tanto, vamos a agregar un nuevo run. Vamos a definir como primera condición a la variable de sistema. Y vamos a mandar a llamar a este bloque, ¿vale? Solamente arrastramos el nombre de secuencia, que es el nombre del add-on, y lo vamos a colocar a un lado de esa variable sys. Muy bien. Lo primero que me va a solicitar es el nombre de esta secuencia, ¿ok? Si yo trato de ingresar, todavía no me va a permitir acceder a algún dato ya definido. Por lo tanto, regresamos al controller organizer, nos vamos a edit tags, que me va a permitir dar de alta, y aquí vamos a añadir bombas, ¿ok? Y su tipo de dato no va a ser doble entero, no va a ser booleano, va a ser secuencia, ¿vale? El nombre que yo añadí como add-on ahora me aparece como data type. Por lo tanto, voy a regresar a mi main routine, vamos a darle el nombre de bombas y ya me permite seleccionarlo. Muy bien. Por lo tanto, aquí estará como actuador 1, bomba 1, como actuador 2, bomba número 2 y nuestra propia luz indicadora junto con la variable de sistema, ¿ok? Lo que yo definí como entradas y como salidas, propiamente los veo reflejados aquí. Por lo tanto, vamos a añadir ahora la misma secuencia, el mismo bloque, en conjunto, ahora para la rutina de los pistones. Muy bien, regresamos al controller tags, vamos a añadir la variable llamada pistones, que también tendrá un tipo de dato llamado secuencia correspondiente con este add-on. Y aquí mismo vamos a añadir ese bloque de secuencia, ¿ok? Dirigido hacia la variable de pistones con actuador 1, pistón 1, actuador 2, pistón 2 respectivamente, y sucede lo mismo con el pistón número 3 y la variable de sistema como parámetro de entrada. Muy bien, entonces lo que yo tengo al interior de mi bloque principal solamente es mi arranque y paro, mi variable de sistema y mis dos bloques de secuencia para bombas y para pistones, ¿ok? Ahora entonces, vamos a guardar por aquí nuestros cambios y vamos a dirigirnos hacia Logic, parte de secuencia. Muy bien. Y lo que nosotros vamos a tener aquí directamente es también a la variable de sistema como parámetro local, en conjunto también con nuestras variables ya correspondientes a los temporizadores. Muy bien. Por aquí también encontramos la pestaña de Timer diagonal Counter, en donde precisamente va a estar la instrucción TON.
Muy bien, la arrastramos y nos va a aparecer por debajo de la misma. Muy bien, por aquí nos volvemos a colocar dentro del mismo tono y en timer le vamos a dar un valor de los que se agregaron al interior del vector que generamos con respecto a temporizadores, ¿ok? Por lo tanto, aquí estará como temporizadores y entre corchetes un valor de 0, ¿ok? Como timers 0 o temporizadores 0, ¿ok? Porque precisamente abarca el espacio número 0 dentro de todo ese arreglo. Vamos a añadir por aquí un contador más, ¿ok? Un timer más. Vamos a añadir por aquí el tercer timer. Muy bien. Entonces llevamos temporizadores 0, temporizadores 1 y vamos a añadir entonces temporizadores 2. Muy bien. Todos van a estar almacenados al interior de ese vector que acabamos de generar. Por lo tanto, aquí también va a estar temporizadores y entre corchetes el valor de 2. Y los valores que van a tener cada uno van a estar determinados en milisegundos. Por lo tanto, 15 segundos pasan a ser un valor de 15,000. Lo mismo sucede con el valor de 10 segundos. Y ocurre lo mismo con el valor de los 5 segundos. ¿Ok? Como cada uno de estos timers va a estarse reiniciando de forma continua conforme a lo que vimos en el pizarrón, el temporizador 0 o el temporizador 1 va a comenzar a funcionar cuando termine de contar el temporizador número 2, que es el último. ¿Ok? Por lo tanto, será normalmente cerrado. Lo mismo ocurre con el temporizador número 1, que comienza a funcionar una vez que el temporizador 0 ha terminado de contar con su parámetro de n. Y del mismo modo, el tercer y último temporizador también comienza a funcionar cuando el último temporizador ha terminado ya. Muy bien, vamos a ingresar por aquí a temporizadores, vamos a colocar temporizadores 1.dn, muy bien, y listo. De esta forma nos aseguramos que nuestra secuencia se va a estar repitiendo de forma iterada. Muy bien, vamos a añadir por aquí un nuevo segmento de programación, también que depende de la variable de sistema, y a partir de aquí, ingenieros, ya van a estar apareciendo nuestros actuadores, ¿ok? A partir de aquí ya vamos a estar colocando nosotros nuestras bobinas. Significa entonces que actuador 1 va a estar apareciendo de este lado, actuador 1, y como condiciones que teníamos para actuador 1, era forzosamente un contacto normalmente cerrado, proveniente de el temporizador 0. ¿Ok? Por lo tanto, accedemos al vector temporizadores 0.dn para la activación de actuador 1. Vamos a añadir por aquí también las condiciones ahora para el segundo actuador, siendo entonces un contacto normalmente abierto para el temporizador 0 y un contacto normalmente cerrado para el temporizador 1. Muy bien, vamos a colocar por aquí, vamos a rescatar este mismo nombre, control C para copiar y solamente modificamos la numeración. ¿Ok? Todos los atributos que vamos a utilizar son los parámetros de n, son los de término, ya los equivalentes al DON. Y bueno, en este caso vamos a seguir añadiendo por aquí nuestra tercera y ya última condición de activación para el actuador número 3. Muy bien, que consta entonces de temporizador 1 normalmente abierto y temporizador 2 normalmente cerrado. ¿Ok? Por aquí va a estar temporizador 1 normalmente abierto con su parámetro de n, comentábamos. Y por último, temporizador 2 también con dn. Dirigido para el actuador número 3. Muy bien. Ahora, ingenieros, lo que nosotros debemos de considerar aquí es que en ocasiones los temporizadores debemos de darle todavía adicionalmente el valor, ¿ok? No basta únicamente con agregarlos de esta forma. Cuando trabajamos con el add-on, tenemos que hacer lo siguiente, ¿ok? Para añadir un temporizador, vamos a agregar por aquí también con respecto a la variable de sistema, ¿ok? Un conjunto de bloques move, ¿ok? Un primer bloque move que me va a ayudar
a copiar ese valor de los 15,000, equivalente a los 15 segundos, en el valor del tiempo preestablecido, ¿ok? En el parámetro PRE. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con el segundo timer, que lleva como número los 10 segundos, ¿ok? Que lleva el valor de 10,000. Muy bien, por aquí va a estar un bloque move que copia un valor de 10,000 y lo coloca entonces en el valor preset del temporizador número 1. Ok, aquí está, temporizadores corchetes 1.pre, valor del tiempo preestablecido o del preset time. Muy bien, vamos a acoplar por aquí este nuevo bloque, un tercer y último bloque move, ok, con un valor estimado de los 500 milisegundos, perdón, 5,000 milisegundos, equivalente a los 5 segundos, dirigidos hacia el preset time del último temporizador. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos en nuestra lógica correspondiente hacia este add-on son nuestros timers, las condiciones de activación y propiamente ese bloque move que me ayuda a darles valor, ¿ok? Pero ahora, recordemos que también nosotros habíamos incorporado una instrucción más o una rutina más de este mismo add-on, que es el enable in false. Cuando esta rutina no está habilitada, el valor acumulado debe de ser de 0. Por lo tanto, aquí vamos a incorporar las bobinas correspondientes a los timers, que son las bobinas de reset. ¿Ok? Si la bobina de reset está activa, significa que el valor acumulado que lleva mi temporizador se va a regresar a un valor de 0. ¿Ok? Propiamente es un reseteo. Por aquí va a estar entonces reset del temporizador 0. Vamos a añadir por aquí también un par más de resets. ¿Ok? Con las instrucciones del branch. Y listo. ¿Ok? Temporizadores y entre corchetes el valor de 0 ya se encuentra reseteado. Muy bien. Vamos a agregar por aquí un reset más. Ahí está. Y tercer y último reset. Muy bien. Temporizadores, corchetes 1. Y temporizadores, corchetes 2. Muy bien. Ahora entonces, así como lo tenemos nosotros ya estructurado, ingenieros, podemos compilar nuestro programa desde Verify Controller y nos debe de dar esta indicación, que no se ha encontrado ninguna falla, que no tiene ningún error, que no hay ningún problema con la lógica que acabamos de crear. Ahora, ingenieros, punto importante. Como nosotros estamos activando nuestros actuadores fuera del add-on, necesitamos apagarlos también fuera del mismo add-on. ¿Ok? Esto significa entonces que si la variable de sistema no está habilitada, voy a apagar todos mis actuadores, sin importar en qué punto de mi etapa me encuentre. ¿Ok? Para ello, vamos a dar clic derecho sobre este nuevo renglón que acabamos de añadir y vamos a la función de Add Later Element. Vamos a añadir la función BTD, que es el Bit Field Distribute. Muy bien. Desde aquí entonces, nosotros vamos a mandar un valor de 0 hacia el destino local 1O data. ¿Ok? Esta instrucción entonces es la que me va a permitir apagar todo el conjunto de salidas. ¿Ok? Es decir, que yo voy a apagar desde el bit 0 hasta el bit 15. Mi total de 16 salidas digitales las voy a poder apagar cuando mi variable de sistema no esté habilitada. Es decir, cuando ya haya presionado arranque o cuando todavía no lo presiono. Muy bien. Por lo tanto, esta instrucción me va a resetear todo mi mapa de bits. Muy bien. De ahí proviene precisamente su nombre, Bit Field Distribute. ¿Ok? Entonces, nuestro bloque principal solamente contempla arranque y paro. La llamada del add-on o de ese function block llamado secuencia dirigido hacia bombas y pistones, en el que cada uno está haciendo la activación de forma independiente. Y posteriormente, estamos resetando todo con la instrucción del bit field. Muy bien. Y por parte del add-on, tenemos el enable in false y toda la lógica correspondiente, en donde ubicamos temporizadores,
condiciones de activación y le otorgamos los valores correspondientes a el conteo de cada timer. Muy bien. Una vez que realizamos esta acción, ingenieros, procedemos ya a cargarlo. Muy bien. Por aquí, en mismo Studio 5000 tenemos la opción de offline. Muy bien. Vamos a buscar el botón de download. Muy bien. Y para ello necesitamos también identificar en dónde está nuestro PLC. ¿Vale? Vamos a buscar también por aquí el icono de Active, que corresponde a unos recuadros en color amarillo. Muy bien. Y aquí vamos a encontrar el nodo que acabamos de crear llamado Webinar. Muy bien. Se nos va a habilitar ya el botón de download, que es el que me va a permitir descargar esta lógica que acabo de crear y únicamente me va a aparecer esta advertencia. Muy bien. Me está informando de que los cambios que yo voy a realizar pueden presentar algún cambio inesperado en la máquina o en el componente o en todo el sistema. Es decir, que puede habilitar o deshabilitar actuadores de forma abrupta con respecto a este primer estatus que vamos a encontrar. Muy bien. Lo primero entonces que me va a avisar también es que ha terminado de cargar y ahora, como se encuentra en modo remoto, necesito colocarlo en modo run. Muy bien. Ya está en modo run nuestro programa y listo, ingenieros. Ya que lo cargamos y ya que está alojado en nuestro PLC, vamos a pasar a revisar nuestra lógica correspondiente en nuestro tablero. Muy bien. Vamos a dejar por aquí de compartirles pantalla para pasar a revisar precisamente este siguiente paso. Muy bien, compañeros. Entonces, una vez que hemos terminado de cargar nuestro programa, vamos a pasar a realizarlo ya de forma física. Muy bien. Haciendo un recuento, entonces, la idea de utilizar un add-on instruction es, en este caso, sincronizar el funcionamiento de dos bombas en conjunto con una luz indicadoras a la par con el desplazamiento de 3 pistones neumáticos. ¿Ok? Ya describimos anteriormente también cómo es que funcionan desde las salidas del PLC y también la manera en cómo es que están estructuradas directamente las entradas. En este caso, botón de arranque y botón de paro. Además de cuál es la instrucción que estamos utilizando para que, sin importar en qué etapa de mi proceso me encuentre, pueda resetear a mis actuadores y mandarlos a su estado inicial. Muy bien. Si les interesan estos temas, ingenieros, recuerden, se les hace la invitación a esta próxima capacitación que está por iniciar el siguiente 26 de octubre. Muy bien. Si quieren más información, también pueden solicitarla con el ingeniero Cecia Santiago, con el ingeniero Yair Martínez, con el ingeniero Alan Jacales y con la licenciada Paola Tinoco. Muy bien. Entonces, mencionado esto, ingenieros, vamos a pasar a ver nuestro funcionamiento. ¿Ok? Al presionar nuestro botón de arranque, va a iniciar nuestro primer motor. ¿Ok? Nuestro primer motor, que puede ser parte de un sistema de bombas, puede ser parte de un proceso muchísimo más amplio en el que sea necesario reutilizar esta lógica. ¿Ok? Funciona durante 15 segundos y posteriormente se extiende el segundo pistón a la par de que enciende el segundo motor y 10 segundos dura ese funcionamiento para posteriormente encender la luz indicadora con el tercer pistón correspondiente. ¿Ok? Ahí entonces se reinicia este ciclo, vuelve a iniciar nuestro primer motor a la par del primer pistón y este proceso se vuelve cíclico. Es cíclico gracias al arreglo de los timers que vimos hace un momento en el pizarrón sobre cómo es que uno depende de la activación del otro y cómo es que al finalizar este último reinicia el conteo de aquel primer temporizador. ¿Ok? Entonces, nuevamente, se repite la rutina por tercera ocasión y como hemos mencionado, ingenieros, los add-on instructions forman parte de los conceptos que abarcan el uso de Studio 5000. Muy bien, voy a detener por aquí mi proceso con el botón de paro, nuevamente, sin importar en qué punto me encuentre. Muy bien, entonces, ingenieros, esta ha sido la práctica del día de hoy. Nuevamente, si quieren conocer más detalles acerca del uso de este programa y de estos actuadores junto con este controlador y otros más, los invito a formar parte de esta próxima capacitación sobre PLC Allen Bradley. Muy bien, me presento con ustedes nuevamente. Yo soy el ingeniero Alexis. Fue un gusto estar con ustedes y nuevamente pueden solicitar información con la ingeniero Cecia Santiago, con el ingeniero Yair Martínez, con el ingeniero Alan Jacales y con la licenciada Paola Tinoco.
Muy bien, ingenieros, un saludo y hasta la próxima.